Buen día, amigos, amigas de Pichincha Plus. Como ustedes saben, en estos días, más de 2 millones de estudiantes en Sierra y Amazonía están empezando su periodo de vacaciones. Para responder esta pregunta del millón que tenemos padres y madres de familia, nos acompaña Sara Vinuesa. Sari, bienvenida. Ella es psicóloga y trabaja precisamente con niños y adolescentes. Sari, Hola, bienvenida. muchas gracias, qué gusto poder acompañarles y bueno, conversar de este tema que a muchos padres nos inquieta cuando llega este tiempo de vacaciones escolares. Así es. Sari, por favor, cuéntame, ¿qué es lo mejor para este periodo? ¿No? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando era niña, sí me mandaban a hacer muchas tareas y tenía que entregarlas en carpetas, en hojas, cosas de matemáticas, de lengua. ¿Qué dices tú? ¿Qué deben hacer los niños? Muchas planas, no sé qué hay que hacer con ellos. Bueno, yo creo que depende de cada caso. Esa es la respuesta que siempre damos los psicólogos, el personal de la salud cuando hablamos de muchos pequeños, porque cada caso es diferente. Pero creo que en general lo que siempre ayuda es que haya cierta estructura, ¿no es cierto? Hemos venido durante 10 meses teniendo clases, levantándonos muy temprano, en la tarde haciendo deberes, algunas familias con terapia. Esa estructura es muy agotadora, tanto para los niños, los jóvenes, como para la familia. Entonces, ahora que hay un poco más de tiempo, no hay tantas demandas académicas, cambiar el ritmo, pero mantener la estructura. Levantarse un poco más tarde, pero tener una hora definida, hacer actividades. Creo que también esto ayuda a que nosotros como adultos podamos organizar también nuestro tiempo. Por ejemplo, nosotros, las madres, los padres, no dejamos de trabajar. Nuestros hijos son los que se ponen a descansar, pero nosotros no. Entonces, tener una estructura que ayude a organizar también nuestro tiempo y pasar momentos, hacer recuerdos con nuestros hijos e hijas, creo que es algo muy importante. Entonces, la estructura es una recomendación general y de ahí ver cada caso, ¿no? Porque hay personas, hay niños y niñas jóvenes que necesitarán el acompañamiento académico, terapéutico, por cualquier condición que tengan. Ya, es decir, cuando hablamos de estructura decimos como organizarnos en cristiano, digamos, ¿no? Decirles, decir, vamos a hacer estas actividades. Eh, Ayer justamente con un colega que también es papá, decía, en mis tiempos no había estos vacacionales. Ahora se han inventado los vacacionales. ¿Qué dices tú? También las vacaciones son un momento, no sé si es tiempo de descanso, también de descubrir algún talento o de aprender a nadar, de quizá aprender a hacer bici o de ejercitarse porque subiste un poquito de peso. Eh, ¿Qué se te ocurre? ¿Es un invento todos los vacacionales? ¿Es un buen invento capaz? Sí, sí, yo creo que este es un momento, como les decía, para crear muchos recuerdos, ¿no? Y sobre todo esto se crea y son recuerdos significativos cuando yo luego, cuando soy adulto, me acuerdo que en las vacaciones conocí a determinada persona, fuimos de viaje, descubrí que era muy bueno cantando, que era muy rápido corriendo. Entonces, creo que tener también estos espacios en donde se puede potenciar, desarrollar muchas habilidades, es importante. Ahora, después de la pandemia, y bueno, yo también trabajo en un colegio, he visto que hay muchos niños y niñas que necesitan mucho apoyo en habilidades sociales. ¿No? Entonces, el estar en contacto con nuevos niños, esto los pone en experiencias nuevas que son retadoras. Entonces, tener este tipo de experiencias en donde mejoro habilidades sociales haciendo actividades que me gustan, también es un plus. Creo que hay que tener en cuenta qué es lo que a mi hijo o a mi hija le gusta, ¿no? Yo sé que en muchas ocasiones no podemos conseguir encontrar el vacacional perfecto, pero tener en cuenta cuáles son los intereses de nuestros hijos e hijas es muy importante al momento de decidir y hacerlo con ellos, ¿no? Poder ponerle algunas opciones dentro de nuestras posibilidades, ponerles opciones y que ellos puedan ir y vayan contentos, felices y demás. Pero creo que es un momento muy
importante para desarrollar habilidades, para mejorar también habilidades académicas. Eso es muy, muy importante. Y así nosotros, como decía, nosotros los padres no siempre tenemos las vacaciones. Entonces, ellos pueden estar ahí y en la tarde, bueno, tratar de organizarme. Creo que la pandemia nos ha dado un poquito más de flexibilidad en cuanto a los tiempos. A veces podemos trabajar un poquito desde casa. Entonces, poder organizarnos con también objetivos realistas, ¿no? De que tal vez este día vamos a poder salir al cine, acá este día hacemos algo en casa, cocinamos. Creo que es también ese momento en donde se crean muchos recuerdos bonitos. Es lo que a mí me pasó también en mi infancia. No sé si a ti, Mari. Cuando dices esto ¿cómo se llama? De que el niño o la niña o el adolescente participen en la decisión, porque a veces decimos los papás, ay, qué chévere en este verano que aprenda más inglés, Ujú. o que quiero que, no sé, que patine, pero quizá no le gusta, o quizá qué tan pesado puede ser salir de un tema académico que sí puede ser agotador y pues el inglés nos resulta chévere a nosotros, pero no sé si la mente está bien que se meta otra vez en algo como muy rígido, no sé, me parece muy chévere a mí como adulta, pero no sé, para un niño. Sí, sí, es difícil porque, claro, están muy agotados, o sea, están ya cansados de todo, de escuchar clases, de tener que hacer tareas y demás, pero creo que ahora también hay muchas opciones en donde todo esto lo viven, lo tienen mucho más vivencial, ¿no? El tema del inglés, el tema de la lectoescritura, de habilidades académicas, perdón, de habilidades matemáticas, todo esto, hay lugares donde hay una experiencia mucho más vivencial para poder tener un aprendizaje significativo. Como les decía, es mejor darles algunas opciones. Nosotros como adultos sabemos que es muy importante el idioma inglés, pero si nosotros les damos opciones, ellos van a tener una sensación de control también, ¿no es cierto? No es solo que mi mamá está viniendo y me está diciendo que me va a meter en este vacacional, sino, ok, me dio tres opciones y bueno, estas opciones también están basadas no solo en lo que mis padres piensan que necesito, sino han tomado en cuenta cuáles son mis intereses. Por eso les decía, tomar en cuenta eso, si es que mi hijo es más musical, si es que tal vez es más artístico, más deportista, tener estas opciones y presentárselas. Tal vez, ok, cuando regrese al colegio veremos lo del inglés y demás, pero que mantenga una estructura, porque o si no, lo que pasa es que está muchísimo tiempo en pantallas, en la tecnología, y nosotros no siempre podemos controlar este acceso. Hay algunas aplicaciones que nos ayudan, pero es difícil y creo que eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Y de ahí ser flexibles. Hay que aprender qué batallas escoger con nuestros hijos e hijas. Y si, bueno, en este momento no es algo académico, ok, va a ser algo más con respecto a sus talentos, que es igual de importante, ¿no? Cari, hablando de pantallas, bueno, la pandemia nos enseñó muchas cosas, te sirve para trabajar, la conexión, te sirve también para estudiar, pero es verdad que estamos a tope con esto de la pantalla. En el caso de los niños, digamos, de hasta 12 años y los mayores, hay una hora límite, está bien decirles una hora de internet es suficiente ahorita en vacaciones, ¿qué decirles? ¿Qué aconsejas, no? Sí, bueno, hasta los 5 años yo aconsejo que dentro de lo posible no se utilicen pantallas, ¿no? Después de esta edad podemos ir regulando 30 minutos. Siempre aconsejo que estos 30 minutos que damos, por ejemplo, a niños mayores de 6 años sea dividido entre 15, 15 o 10, 10, 10 para que no, para que estén como un poquito más regulados. Ahora, con chicos más grandes, adolescentes o preadolescentes también es algo difícil. Yo recomiendo que no sea más de una hora y que las redes sociales, por ejemplo, dentro de hasta los 12 años, lo mejor sea que no se utilicen, ¿no? Es un tema muy difícil. Yo entiendo que a veces muchos padres dicen, pero yo no les puedo alejar, meter en una burbuja a mis hijos y demás, pero también si es que no estamos nosotros como adultos en la capacidad de controlar, de regular estas cosas, no deberíamos exponer a nuestros hijos e hijas a esto. Entonces, por ejemplo, yo les sugiero dividir en tiempo en YouTube, en tiempo en plataformas de streaming como Netflix, HBO, demás.
y tener siempre controles parentales. Hay muchísimos, por ejemplo, hay este gratuito de Family Link que uno puede poner el ahora, ¿no es cierto? Yo pongo las aplicaciones que permito que mi hija acceda y el tiempo que puede estar, porque para nosotros como adultos es difícil controlar el tiempo, estamos también cubriendo un montón de demandas, pero yo puedo poner que tenga 1 hora en Netflix, 1 hora en YouTube y 20 minutos en WhatsApp, no me invento. Entonces, máximo, o sea, tener estos estándares que sean muy coherentes, unos límites muy coherentes y también cuando nosotros retiremos o ya se acabe este tiempo, también dar opciones, porque el error y también la lucha viene cuando tú me quitas el celular, se acaba este tiempo, pero ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Estoy aburrido, dime qué hago. Entonces, dar opciones. Bueno, puedes ponerte a leer, compremos un libro, tenemos juegos de mesa, porque eso también es como enseñar a gestionar su tiempo libre, el tiempo de ocio, que nadie nos enseña a gestionar. Y otra pregunta, alzo la mano como alumna. Cuéntame, los niños en general, no sé, el mío, Miguel, muchas veces dice, ay, pero es que estoy aburrido, estamos en el supermercado y dice, estoy aburrido, y le digo, es que en la vida también hay que aburrirse, tienes que aprender a mantenerte de una forma en un lugar donde tienes que estar aburrido. O sea, Ujú. eso también hay que enseñarles. O sea, hay tiempo en las vacaciones también, tienen que estar aburridos, no van a estar todo el tiempo un calendario chévere, ¿no? No sé. Sí, sí, por eso les decía, la estructura, la organización que tengamos debe ser muy realista, porque no todo el tiempo vamos a hacer algo. Habrán tiempos libres y este momento de aburrimiento nos lleva también a ser creativos, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer, cuando ya se acabó el tiempo en la televisión, en el celular, ok, me pongo a cortar retazos y a hacer alguna manualidad. Entonces, es muy importante eso, pero nosotros también dejar ciertas cosas, ciertas cositas en casa, como les decía, un libro, tal vez algunas cosas de arte, para que ellos mismos puedan aprender a gestionar este tiempo, pero sea también desde su iniciativa, porque cuando ya somos adultos no hay alguien diciéndonos todo el tiempo, esto es lo que tienes que hacer en este momento, que ya no tienes nada más que hacer. Entonces, aprender a gestionar el tiempo libre es importante y esto lo tienen que hacer en momentos que no están estructurados, ¿no es cierto? Es muy, muy vital. Bien comentabas hace un momento que las vacaciones son un tiempo para aprender a socializar. Digamos, en el caso más extremo, que hay niños que no les fue bien en cuanto a amistades, perdieron amistades, se cambiaron de colegio, o quizá en el mismo colegio, digamos, hasta sufrieron un poco de exclusión. Entonces, ¿cómo como mamá darle las armas, digamos, entre comillas, para que en estas vacaciones, o sea, esté más fortalecido y quizá el próximo año esté mucho mejor, logre hacer conversación, esté más fuerte y no permita que le violenten? También es un tiempo para eso. Podemos ayudar Sí, a sí. nuestros hijos en esto. Sí, el momento de vacaciones también permite que compartamos más tiempo, ¿no? Que estemos más tiempo con ellos y que podamos crear espacios en los que conversemos de ciertos valores, de ciertas dificultades, de estos temas que son tan difíciles de tratar y que como padres podemos crear espacios seguros en donde, ok, yo solo te escucho, hay esta escucha empática, porque a veces nosotros no sabemos escuchar. Nosotros solo estamos ahí como enseguida para juzgar o para decir, ay, a mí me pasó tal cosa, o sea, hablar desde nuestra experiencia, pero la escucha empática es simplemente escuchar a la otra persona, ni siquiera dar un consejo ni nada por el estilo, solo escuchar. Eso también nos ayuda a nosotros como adultos a desarrollar esta habilidad que a veces es tan difícil porque vivimos en un mundo muy acelerado. Entonces, poder escuchar esto porque ese es nuestro rol como padres. De ahí, si necesitamos alguna ayuda, bueno, buscaremos un apoyo externo, terapéutico, porque nosotros somos padres, madres, no, yo creo que los amigos son sus pares, ¿no es cierto? Sus amigos, y habrá tal vez un terapeuta externo que nos ayude y nos guíe, y que nosotros podamos seguir cumpliendo el rol de padres. Entonces, eso es importante.
A eso también digo, también se puede entrenar en este tema, así como estás muy débil o te acuerdas, puedes entrenar un poco en lo físico, digamos, en lo emocional también puedes entrenarte en las vacaciones, si eres el niño que, si tu hijo o hija es la niña, el niño que no hizo amigos, como te decía, está triste, o sea, el psicólogo, la psicóloga le pueden dar armas, o sea, pequeños tips quizá, Sí. mira, no permitas que pase esto, y si pasa esto, puedes hacer esto. Sí, esto, nosotros no nacemos con estas habilidades sociales. Somos seres sociales, pero esto lo vamos aprendiendo mientras nosotros nos vamos sumergiendo en el mundo más social, cuando vamos a la guardería, luego a la escuela, y cada uno a veces aprende, desarrolla más, menos, también depende de nuestra personalidad, pero sí hay no entrenamientos, pero sí hay como el poder trabajar en competencias sociales. Por ejemplo, reconocer mi estilo de comportamiento. Tal vez yo estoy siendo no estoy siendo asertiva, estoy siendo agresiva o estoy siendo muy pasiva. Reconocer esto también en el resto para poder defenderme, ¿no? Se habla mucho ahora de ser conscientes de todos los tipos de violencia y esto empezamos también ya a reconocerlo cuando sabemos qué tipo de comportamiento yo tengo frente a los otros en situaciones sociales y qué puedo hacer para que esto no pase, siendo muy asertivo. A mí no me gusta cuando tú me gritas. Por favor, no lo hagas. En lugar de decir o devolver el grito o devolver el golpe, porque estamos a la defensiva. Entonces, sí hay terapias en donde se trabajan estas competencias sociales, en donde se trabaja también el que yo pueda gestionar mis emociones, que es algo también tan importante cuando estoy en un grupo social, que yo pueda gestionar mi enojo, mi felicidad, todas estas cosas, y que pueda sobre todo ser muy asertivo, en que yo aprenda a hacer una conversación, cosas tan difíciles. Yo incluso he hablado con chicos y chicas que están en octavo y me decían, no, es que a mí se me hace muy difícil, yo no sé cómo empezar una conversación, no sé cómo unirme a un grupo. Y son cosas que no solo les pasa a niños y niñas que tienen un diagnóstico, sino que es un reto para muchos y después de la pandemia también. Después de la pandemia y que hubo menos exposición a situaciones sociales, esto fue algo que nos afectó mucho más a los niños, niñas, adolescentes y hay muchos adolescentes que no tienen ningún diagnóstico, pero que dicen, ¿no? Para mí es difícil saber cómo empezar, cómo acercarme. eh, Siento que se van a burlar de mí y un montón de cosas, entonces poder trabajar en estas cosas que son muy sencillas, ¿no? Que son muy sencillas, pero son tan necesarias para tener relaciones sociales exitosas, ¿no? Que sean igual significativas. Qué bonito es tu tiempo para compartir, ¿no? Porque en general las vacaciones son eso y como bien decías, los papás pues estamos trabajando, los hijos no, es el momento en que puedan compartir con otros pares, no necesariamente del colegio y adquirir nuevas habilidades, incluso tener estas terapias, ya profundizaremos en otros encuentros. Pero quería decirte, también pasa, ¿no? Que muchos niños dicen, bueno, yo me voy de vacaciones a la playa, o no, yo me voy a Disney. ¿Qué hacer con los niños que no se van a ningún lado? O sea, y que sienten, ay, ¿por qué yo no puedo? Y claro, la economía del país en este momento no da para eso, hay desempleo, quizá las personas que están trabajando no tienen los suficientes recursos, muy buena parte de los hogares. ¿Cómo manejar eso con los niños? No tenemos dinero para un viaje, ni siquiera fuera de la ciudad, peor dejar un viaje al extranjero. ¿Cómo manejar eso mientras mis amiguitos sí se van, digamos, a algún lugar? Sí, sí. Sí, se ha pasado muchísimo. Los padres se preocupan mucho por esto. El tema económico es una realidad, el que a veces hay estas dificultades, pero nosotros debemos aprender a filtrar la información. O sea, ¿qué tanta información con respecto a la economía del hogar saben mis hijos, ¿no es cierto? Habrá niños que se pondrán muy ansiosos con este tema y otros que tal vez no le darán mucha importancia, pero creo que lo importante ahí, más que decirles el por qué no nos vamos a determinado lugar, es poder buscar opciones que sí se ajusten a nuestros presupuestos y poder nuevamente decir, mira, vamos a hacer algo diferente, no sé, por ejemplo, podemos hacer un picnic, o sea, buscar opciones de ahí como adultos tenemos que ser muy creativos porque esto
va mucho más ligado a lo significativo. O sea, yo me acuerdo que tal vez hicimos un picnic, mis padres invitaron a tres amiguitos a la casa, hicimos como un día de cine, hicimos un pastel, hicimos pizza. Poder darnos también estos tiempos para conocer a nuestros hijos e hijas, porque es verdad, o sea, cada vez el mundo está yendo más rápido, tenemos menos tiempo para pasar con ellos y con ellas. Entonces, poder tener este tiempo de conocerlos, de hacer cosas que para ellos sean importantes, que se conviertan en recuerdos inolvidables, va mucho más allá de lo económico, ¿no es cierto? Porque igual podríamos irnos a la playa y yo pasar en el celular, no prestar tanta atención, pero en cambio, tener un momento en el que yo esté plenamente dispuesta a poder prestar atención, a atender a las necesidades de mi hijo y de mi hija, es algo diferente. Entonces, buscar estas cositas, preguntarles, a veces piden cosas que no tienen nada que ver con lo económico, creo que es más importante y por eso la escucha empática, activa, es muy importante de saber qué es lo que realmente mi hijo, mi hija necesita, no lo que yo creo que necesita, sino lo que él me está diciendo que quiere. Pues muchísimas gracias, Sara Vinuesa Fari, psicóloga, nos ha ayudado mucho. Siempre los papás necesitamos seguir aprendiendo para pues hacer mejor es nuestro papel, nuestra función que hacemos con mucho amor, pero sin mucho conocimiento, ¿no? No hay una escuela para papás en general y qué bueno tener a especialistas como tú, Sari. Gracias por Con participar en gusto, Chincha Plus. con gusto. Gracias a ustedes.